Miren con absoluta detención lo que está ocurriendo en las cúpulas del Poder Judicial, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo un revés jurídico. Es el desmoronamiento de una estrategia de intimidación que pretendía silenciar la voz del Congreso. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo que ha dejado al Palacio de Nariño en un estado de conmoción total. El protagonista de esta historia es el hombre que mueve los hilos de la política interna, el ministro del Interior Armando Benedetti, quien lanzó una ofensiva judicial feroz contra 6 congresistas valientes que se atrevieron a cuestionar su ética. Pero atención, porque el cazador ha terminado siendo cazado. La Corte no solo ha blindado a las legisladoras, sino que ha dado un giro de 180 grados que pone al propio Benedetti en la mira de la Procuraduría por conductas que podrían ser calificadas de intolerables. Bienvenidos a este análisis de profundidad donde vamos a desglosar cómo una denuncia por calumnia se convirtió en el boomerang más peligroso para la carrera del ministro. Prepárense, porque lo que la Corte ha descubierto en los mensajes privados y públicos de Benedetti es la prueba reina de una forma de hacer política que el país ya no está dispuesto a perdonar. Para entender la magnitud de este terremoto judicial, debemos remontarnos al origen de la batalla. Todo comenzó con una carta, un documento firmado por las representantes Catherine Jubinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Caterine Miranda. En ese texto, dirigido al presidente Gustavo Petro, estas 6 mujeres expresaron lo que millones de colombianos sentían: reparos profundos, éticos y políticos frente al nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior. Fue un ejercicio puro de control político, una advertencia sobre la idoneidad de quien hoy maneja las relaciones con el legislativo. Pero la respuesta de Benedetti no fue el debate ni la réplica argumentada. Su respuesta fue el ataque judicial. El ministro, acostumbrado a los choques frontales, decidió denunciarlas por injuria y calumnia, pretendiendo que la justicia penal silenciara las críticas sobre su reputación. Lo que Benedetti no calculó fue que la Corte Suprema de Justicia no se deja amedrentar por los galones de un ministerio. La decisión de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal ha sido una lección de derecho constitucional que ha resonado en todo el Capitolio. La Corte ha sido clara. Las parlamentarias actuaron dentro de las atribuciones propias de su investidura. Existe algo sagrado en democracia llamado la inviolabilidad parlamentaria, esa protección que permite que un congresista pueda opinar y cuestionar al poder sin temor a ser encarcelado. Al inhibirse de investigar a las 6 representantes, la Corte Suprema ha enviado un mensaje contundente. Cuestionar la ética de un funcionario no es un delito, es una obligación. Pero aquí es donde la curiosidad del espectador debe agudizarse, porque el fallo no se quedó ahí. El tribunal analizó los argumentos de Benedetti y encontró algo mucho más oscuro, algo que el ministro pensó que pasaría desapercibido entre el ruido de las demandas. Mientras la Corte estudiaba el expediente, emergió una serie de pruebas que cambiaron el sentido del caso por completo. Se trata de publicaciones realizadas desde la cuenta personal del ministro entre junio y septiembre de 2025. Según el análisis preliminar de los magistrados, Benedetti habría utilizado expresiones con connotaciones sexistas, cargadas de un tono agresivo y discriminatorio, particularmente dirigidas contra una de las congresistas firmantes. Este hallazgo es el que ha provocado que la Corte ordene remitir copias a la Procuraduría General de la Nación. Estamos ante un giro irónico y demoledor. El hombre que fue a la justicia quejándose de que su reputación estaba siendo afectada, termina siendo señalado por la misma justicia de afectar la dignidad de las mujeres mediante ataques que podrían ser constitutivos de falta disciplinaria grave. El impacto de este fallo en el tablero político de 2026 es incalculable. Armando Benedetti, el gran estratega, el hombre que se siente intocable, ahora debe enfrentar un proceso en la Procuraduría que podría costarle el cargo. La Corte Suprema no solo descartó sus pretensiones, sino que expuso ante el país el lenguaje y la conducta de un funcionario que, por su dignidad de ministro del Interior, debería ser el primero en garantizar el respeto y la armonía con las demás ramas del poder. ¿Cómo puede un ministro liderar el diálogo con el Congreso si la máxima corte del país sugiere que sus expresiones hacia las legisladoras son sexistas y reprochables? La parálisis política que esto genera es total. Los aliados del gobierno guardan un silencio incómodo, mientras la oposición celebra lo que consideran el inicio del fin de la era Benedetti en el gabinete.
Entremos en los detalles de lo que la Procuraduría va a investigar. La conducta disciplinaria de un servidor público no se limita a sus actos administrativos, incluye su comportamiento público y sus comunicaciones. Si un ministro utiliza sus redes sociales para atacar la condición de mujer de una congresista, está vulnerando no solo el Código Disciplinario, sino tratados internacionales de protección a la mujer en la política. La Corte Suprema encontró motivos suficientes para creer que Benedetti cruzó la línea roja. Este aspecto, que no hacía parte del núcleo inicial de la denuncia, se convirtió en el clavo ardiente que hoy quema las manos del ministro. El cazador que salió a buscar cabezas en el Congreso ha regresado a Palacio con una orden de investigación sobre su propia espalda. La economía de la confianza institucional también se ve afectada por este escándalo. En un momento donde el gobierno intenta sacar adelante reformas cruciales, tener a su principal operador político bajo la lupa de la Procuraduría por ataques sexistas es un lastre que pocos se atreven a cargar. Catherine Jubinao y Caterine Miranda, dos de las figuras más visibles de esta batalla, han recibido el fallo como una validación de su derecho a disentir. Para ellas y para las otras 4 legisladoras, la Corte ha ratificado que la ética no es un adorno, sino un requisito de ley. El ministro Benedetti, por su parte, se encuentra en una soledad jurídica que no previó cuando redactó la denuncia inicial. Su estrategia de defensa propia ha sido calificada por el tribunal como un intento fallido de criminalizar el control político. ¿Qué dice el derecho colombiano sobre la inviolabilidad parlamentaria? Es un pilar fundamental. Sin ella, cualquier ministro poderoso podría amordazar a la oposición con denuncias penales cada vez que alguien señale una irregularidad. La Corte Suprema ha protegido la democracia al inhibirse en este caso, pero al remitir las copias a la Procuraduría, ha hecho algo más. Ha recordado que el Poder Ejecutivo tiene límites conductuales. El ministro del Interior es el rostro de la política del gobierno, y si ese rostro está manchado por expresiones que el tribunal considera sospechosas de sexismo, la legitimidad de toda la administración se pone en duda. La curiosidad del espectador debe centrarse ahora en los mensajes de junio a septiembre de 2025. Esos textos que hoy son el dolor de cabeza de Benedetti. Hablemos de las consecuencias para Armando Benedetti. La Procuraduría General, que ha sido un órgano crítico de varias actuaciones del Ejecutivo, tiene ahora en sus manos un expediente enviado nada menos que por la Corte Suprema. Esto no es una queja de un ciudadano común, es una compulsación de copias de la máxima autoridad judicial. El margen de maniobra del ministro es mínimo. Si la Procuraduría encuentra méritos, Benedetti podría enfrentar desde una suspensión hasta una destitución e inhabilidad. El boomerang ha regresado con una fuerza destructiva. El hombre que se siente el dueño de los secretos del poder, hoy ve cómo sus propios mensajes públicos se convierten en las pruebas de su posible caída. La reacción de las congresistas ha sido de una firmeza absoluta. Representantes como Marelén Castillo y Carolina Giraldo han manifestado que este fallo es un precedente histórico para las mujeres en la política colombiana. No se puede permitir que el insulto o el ataque personal reemplace el debate de ideas. La Corte Suprema ha visto a través de la cortina de humo de la denuncia de Benedetti y ha encontrado la realidad: una intención de silenciar a mujeres líderes mediante el acoso judicial. Al cambiar el sentido del caso, la Corte ha transformado a las denunciadas en víctimas de una conducta ministerial que ahora debe ser sancionada. El papel del presidente Gustavo Petro en esta crisis es determinante. ¿Mantendrá a un ministro que ha sido señalado por la Corte Suprema de tener conductas posiblemente sexistas contra las legisladoras? El discurso de equidad de género y respeto a la mujer que ha promovido el gobierno choca frontalmente con la realidad que expone este fallo judicial. Mantener a Benedetti en el cargo después de que la Corte remitiera su conducta a la Procuraduría podría ser interpretado como un respaldo a ese tipo de comportamientos. La presión para una renuncia o un cambio de cartera es inmensa. El ministro del Interior se ha convertido en un incendio que el Palacio de Nariño no sabe cómo apagar. Mientras la historia se escribe en este 2026, queda claro que el poder no es un escudo contra la decencia. Armando Benedetti intentó usar la justicia para castigar a quienes lo cuestionaron, y la justicia le ha respondido recordándole que él también está bajo vigilancia. La exposición de estas nuevas consecuencias legales muestra a un ministro debilitado, cuya credibilidad ante el Congreso está por el suelo. Nadie quiere negociar con alguien que,
Ante la primera crítica, responde con una denuncia penal y ataques en redes sociales que la Corte Suprema califica de reprochables. Es el jaque mate técnico a una forma de hacer política basada en la confrontación y el ego. Para cerrar este análisis extenso, debemos reflexionar sobre el futuro de las instituciones. Este fallo de la Corte Suprema es un soplo de aire fresco para la independencia de poderes. Nos recuerda que la ley es para todos, incluso para los ministros más poderosos. El caso de Benedetti contra las 6 congresistas pasará a la historia como el ejemplo perfecto de por qué no se debe intentar usar el aparato judicial para venganzas políticas. La Procuraduría tiene ahora la última palabra, pero el juicio de la opinión pública ya ha comenzado. El ministro ha sido expuesto, no por sus enemigos, sino por sus propias palabras capturadas en el tiempo. ¿Crees que el ministro Armando Benedetti debería renunciar de inmediato tras esta decisión de la Corte Suprema? ¿O piensas que tiene derecho a defenderse en la Procuraduría sin dejar su cargo? ¿Es este fallo una victoria definitiva para las mujeres en la política colombiana frente al acoso del poder? Tu opinión es el motor de este canal. Deja tu comentario detallado abajo. Comparte este vídeo para que todos entiendan cómo el cazador terminó cazado en la Corte Suprema y suscríbete para estar al tanto de cada paso de este proceso que podría cambiar el gabinete presidencial. No olviden activar la campana de notificaciones, porque lo que la Procuraduría decida sobre los mensajes de Benedetti marcará el destino de este gobierno. Nos vemos en el próximo análisis exhaustivo.